Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti, Señor. Vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivo por ti, por tu verdad. Te anhelo a ti y tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Queridos amigos, gracias a Dios seguimos, ¿verdad?, adelante, y el tiempo camina sin detenerse y el Señor sigue cuidando de nosotros. Somos testigos de sus cuidados y por supuesto, aún en los momentos difíciles el Señor está con nosotros. El Salmo 9, versículos del 9
en adelante dice Jehová: será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú no nos desamparas. Y tu palabra dice que aquellos que te buscan son galardonados por ti. Y parte, Señor, de ese galardón es que tu presencia, Señor, nos acompaña. Queremos conocerte para poder amarte, para poder obedecerte. Gracias, Señor, porque no nos has desamparado y no lo harás. Te pedimos, Padre, que esta semana sea una semana de bendición nuevamente para cada uno y según esa necesidad que cada quien está viviendo, que tú también, Padre, puedas ser propicio a esa necesidad y mostrarnos esos propósitos, Señor, esos planes que tú tienes para cada uno en lo particular. Gracias, Señor, por esta semana que iniciamos. Recibe la honra y la gloria, el poder por sobre todas las cosas y nuestra adoración, Señor, a ti, reconociéndote como aquel que nos guía y nos instruye día a día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por tu vida. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración.
Jesús, 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 Jesús. Porque el mundo necesita paz y esta paz está en Jesucristo. Seguimos creciendo en esta nueva vida. ¿Cómo hemos crecido esta semana en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo? Hemos estado dedicando estas últimas semanas a desarrollar, o mejor dicho, a desafiarnos a nosotros mismos con respecto al hecho de hacer la voluntad de Dios. Es fácil decirlo, es fácil declararlo, ¿verdad? En una comunidad cristiana. Sin embargo, lo que vemos en nuestro mundo es la necesidad de más hombres y mujeres de todas las edades dispuestos a honrar a Dios en el diario vivir, ¿no? Dejar a un lado la religiosidad de vivir como buenos cristianos solo el día domingo en una reunión cristiana y llevar a Cristo a nuestro diario vivir. Y por eso hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos por nuestra propia cuenta, para nuestros propios intereses, muchas veces desordenados y egoístas? ¿Y qué hacemos para obedecer a la voluntad de Dios? ¿Verdad? Lo hemos dicho ya, Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, decía Jesucristo, y creo que sigue siendo válida la afirmación y la pregunta del Señor para estos tiempos también, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta seguirle, obedecerle, amarle, conocerle? ¿Será que buscamos más nuestra propia cuenta que lo que Dios espera de nosotros? Es muy probable que sí, ¿verdad? Por eso es que seguimos meditando y reflexionando, desafiándonos a nosotros mismos en mejorar en estas áreas que siguen siendo necesarias. La promesa y el testimonio de los hombres y de las mujeres, como lo hemos dicho, que están como testigos en la Biblia, nos dicen que cuando elegimos el camino de Dios, aún con las dudas o las incertidumbres o los temores, llegamos más rápido y más seguro al destino que anhelamos. Pero debemos librarnos de los enemigos de la voluntad de Dios. Y durante este tiempo hemos estado meditando en dos de ellos, ¿verdad? En la incredulidad representada en los mismos hermanos de Jesús. Hemos hablado de la duda de la sociedad en sí, lamentablemente por las malas prácticas de la religión que algunos aplican, resultan más trayendo confusión al interior del ser humano que esa posibilidad de acercarse a Dios. Pero el mismo Jesucristo lo decía, ustedes no entran y no dejan entrar a aquellos que quieren entrar, hablando precisamente de la confusión que la religión provoca por esa combinación que quiere hacer de la voluntad de Dios y su propia voluntad, el propio beneficio personal. Bueno, hoy quisiera que habláramos del último punto que podemos meditar y que aparece ahí en Juan capítulo 7, y es el temor. En el Evangelio de Juan capítulo 7 encontramos distintas personas que ejemplificaron a los enemigos de la voluntad de Dios, lo que nos detienen a hacer la voluntad del Padre Celestial. Leamos Juan 7, 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás. Hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron,
¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe qué ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de iniciar una semana más. Es parte del por qué nos reunimos, porque reconocemos que tú, Señor, has sido el que nos has mantenido durante esta semana que ha finalizado, y eres aquel que nos puede sostener en esta semana que viene, con sus alegrías y sus tristezas, con todo, Padre, lo que hay en ese futuro que desconocemos. Papito Dios, síguenos ayudando, Señor, a ser más que vencedores en cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay personajes escondidos en la historia de la humanidad. Son quienes se encuentran detrás de cámaras, ¿no? Quienes no son los protagonistas principales. Pero el mensaje de salvación también es para ellos. En esta escena que acabamos de leer, los vemos aparecer y dan una pequeña declaración. Claro, son los soldados, ¿no? Los alguaciles, la gente que está para trabajarle a los demás. Los protagonistas, claro está, es Jesucristo, sus discípulos y sus opositores, ¿no? Aquí hablando los opositores con cierta autoridad para ellos, ¿no? Para la historia, cierto egoísmo, cierta vanagloria, expresando su rechazo, su desaprobación a Jesucristo. Y a Jesucristo nunca le interesó la aprobación o la desaprobación de la gente para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Muy importante para nosotros, ¿no es cierto? En esta escena vemos a estos alguaciles con una declaración que fue suficiente para enojar a sus amos, ¿no? Ellos representan, los alguaciles, los soldados, la gente que tiene que trabajar para otros, a quienes están atrapados en una relación de dependencia hacia alguien más. En nuestro tiempo no solo son quienes lamentablemente viven esclavos de forma literal, que aún existe en nuestro tiempo, sino de aquellos que también son esclavos de las deudas, de las relaciones tóxicas. Son quienes basan su vida en la reacción que los demás tienen. Tristemente, muchos de ellos nunca llegarán a experimentar la vida abundante de Jesucristo, pues sus amos, que puede ser la deuda, que puede ser esa relación tóxica, los tienen esclavizados en una cosmovisión alejada de Dios, como lo que estaba sucediendo acá, ¿no? En el tiempo de Jesús ni los soldados ni los policías, que llamados alguaciles acá, tenían decisión propia, y sin embargo se les observa en varios momentos rompiendo sus ataduras buscando la salvación. Aún antes de que Jesús empezara su ministerio, se ven buscando guía en Juan el Bautista. Mire usted, interesante esto, Lucas capítulo 3 versículo 14. También le preguntaron unos soldados a Juan el Bautista, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estos detrás de cámaras, los que no son los protagonistas, pero tienen que ejecutar órdenes de aquellos que se oponen a Cristo, también buscaban y encontraban. Como dice el Señor: el que busca halla. En el ministerio público del Señor Jesucristo aparecen centuriones, quienes eran los encargados de las compañías de soldados, centurión de 100 soldados, buscando la ayuda de Jesús, acercándose a Él, a quienes sus amos odiaban y buscaban matar. Sí, recuérdese usted que llegó al final del ministerio de Jesucristo, tanto el imperio romano como la religión judía, las dos grandes influencias del pueblo,
estaban en contra de Jesucristo, ¿no? Los romanos pues no tenían ningún impedimento en el Señor más que el hecho de que la gente le decía el rey, ¿no? Pero por supuesto fue más por la presión de la religión, del liderazgo judío, que los romanos tuvieron que actuar y ejecutar pues la sentencia que para aquellos tiempos era la crucifixión, ¿no? En la parábola del sembrador, Jesucristo habló de aquellos hombres y mujeres que se ahogan en los afanes y las riquezas, haciendo morir la palabra de Dios en sus vidas y por lo tanto la bendición de la luz y la paz de Dios. No solo son los que son ricos en sí, sino aquellos que tienen tanto temor de perder su trabajo, ¿no? Como pasaba con estos soldados, estos alguaciles. Prefirieron obedecer las instrucciones de negar a Cristo, de lacerarlo, de dañarlo, de asesinarlo, aun cuando sabían que Jesucristo era Dios mismo, que Él era la vida, que era la verdad, que no había hecho absolutamente nada malo, que lo único que hacía eran cosas buenas, amar al prójimo. Aún así, tuvieron que ejecutar las órdenes. ¿Por qué? Porque ciertamente hay cosas que nos ahogan y una de ellas es el temor a perder nuestros bienes, a perder nuestro trabajo, ¿no? Mateo 13:22, y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos. Ese temor por perder lo material, ese temor por tener cosas, tener dinero, muchas veces para pagar deudas por una mala administración, nos ahoga. Y entonces la palabra de Dios no tiene ninguna eficacia. La pregunta para nosotros en esta época de crisis, ¿cuánto hemos buscado de Dios ahora, ya que estamos metidos en problemas? ¿Y es solo para beneficio? Al principio, muy bien, probablemente muchos llenaron las iglesias o se conectaron a alguna búsqueda de solución. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Será que ya hay personas que han descartado a Dios porque no envió los recursos que necesitaban? El temor, ¿no? El temor son esas púas, ¿no? Esos espinos que ahogan nuestra fe. La esclavitud es una espina que no te deja moverte con libertad. Si acaso existe la libertad, es aparente, ya que solo puedes moverte hacia donde no te hace daño la espina. En este sentido, en este siglo, es probable que tú vivas libre e independiente de otro ser humano, pero que hay de los afanes y de las riquezas. ¿Serán acaso los bienes materiales y la comodidad lo que te impide conocer, amar y obedecer a Dios? No seremos los primeros. Ya sucedió en mucho tiempo atrás en la vida de las personas que escucharon a Jesucristo directamente. ¿Qué tanto poder tienen sobre ti los bienes materiales cuando decides apartar tiempo para Dios? ¿Acaso podrás romper esa esclavitud como lo hicieron varios soldados en el tiempo de Jesús y sobre toda orden buscar al Señor y escucharle? Es importante vencer el temor del que dirán e invertir en la eternidad. En el tiempo de Jesús, los esclavistas del cuerpo y del alma, los líderes religiosos, habían sido reprobados por Jesucristo y titulados como hipócritas. Esto no provocó el arrepentimiento, sino una mayor dureza de corazón de parte de estas personas. El orgullo personal más las ganancias mal habidas de sus negocios no les permitieron rendirse a Dios. Y no querían irse solos. Le ordenaron a todos sus servidores negar a Cristo y odiarlo, de lo contrario perderían sus trabajos y hasta la misma vida. Quizás algunos de nosotros nos vemos en esta condición entre espinas. No podemos movernos porque nuestros dueños nos lo prohíben y para dominarnos usan el temor. ¿Qué temor usa lo material y la riqueza para mantenerte lejos de Dios? ¿Acaso te amenaza con dejarte en la calle?
con quitarte los beneficios, con matarte. No eres el único que está en esta condición, ni serás el único que sobrevivió. Y a pesar de todo buscó al Señor y recibió la bendición. Esta es la palabra de fe, ¿no? Para hoy o para esta semana. Sí, no eres el único que está sometido al temor y de alguna forma se te impide buscar a Dios con libertad. Pero tampoco serás el único que ganará la victoria si tan solo te atreves a dar pasos de fe. Consideremos el caso de Cornelio, quien vivió, o digamos, su experiencia fue después de que Jesucristo ascendió a los cielos, ya cuando los apóstoles estaban obrando. Vea usted cómo durante todas las épocas de la historia se ha roto la normalidad en eso, ¿no? Ha habido gente valiente que se ha atrevido a buscar a Dios a pesar de que sus amos le dicen que no lo haga. Consideremos el caso de Cornelio. Lea Hechos capítulo 10. Él era un centurión romano, obligado a ignorar todo tipo de religión o creencia. Ya Jesucristo había regresado al Padre y estaba la iglesia manteniéndose en un crecimiento prudente debido a la persecución. Aún así, este soldado era temeroso de Dios. Es interesante eso, ¿no? De un Dios que por nacionalidad no le correspondía. Vivía por esta conexión con Dios como una persona íntegra, reconocida en el pueblo. Pero le faltaba algo, ¿no? Le faltaba aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y así recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna y abundante en Cristo. Un ángel se le presenta a él y así también se le presenta a Pedro, quien es comisionado para testificarle del camino, la verdad y la vida. En Hechos 10:22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Son los servidores de Cornelio pidiéndole a Pedro que vaya a la casa del centurión. Y este pasaje, por supuesto, lo hemos meditado muchas veces desde la perspectiva de Pedro, ¿no? Quien le baja un lienzo con animales impuros y una voz le dice come, mata y come, y Pedro le dice no porque son animales impuros, dándole la enseñanza al Señor con respecto a que lo que él ha decidido limpiar no lo llamemos impuro, ¿no? Hablando de Cornelio, ¿no? Era un centurión romano, era un pagano, pero el Señor le instruye a Pedro para que vaya a la casa de este hombre, porque ya el hecho de que es un pagano y que está rompiendo la regla de sus esclavistas, de esas espinas, de la riqueza, del afán por la vida. Muy probablemente Cornelio podía ser destituido de su puesto, ¿no? Sin embargo, Cornelio invitó a Pedro para escuchar el mensaje de salvación. Solo note usted los recursos que Dios desata sobre la vida de aquellos que a pesar de todo logran romper con el temor que le infunden sus amos. Un ángel llega con Cornelio, el apóstol Pedro, que ya era un privilegio muy grande que llegara él a hablarnos de Cristo, por cuanto era un testigo ocular, era un testigo directo y era el líder principal de la iglesia. Imagine usted qué privilegios tan grandes para un pagano y alguien en la condición de esclavo o servidor con las espinas de su nacionalidad o de la nación a la que servía y de esa religión que se oponía al mensaje de Cristo, que era prohibido en aquellos tiempos, ¿no? Fíjese que Cornelio no fue librado de su posición de servidor del reino romano, ¿verdad? Pedro no llegó a liberarlo de el trabajo que él tenía que hacer. Él fue librado, Cornelio y su familia, del pecado y de la maldad. O sea, se puede seguir siendo trabajador, se puede seguir siendo un hijo, un siervo de alguien, de personas que odian a Dios o que no lo reconocen. Es posible que si tú deseas buscar a Cristo,
Él se acerca a ti y te puede llevar la palabra a través de Pedro, ¿verdad? En este caso, de la misma palabra de Dios, y el Espíritu Santo puede enviar ángeles para que te atiendan y te sirvan. Además, no solo Cornelio fue salvo, toda la familia, por cuanto aquel soldado los llamó a todos para que estuvieran presentes. Ve usted qué decisión la de este hombre, romper con esas normas que se le habían instruido con respecto a evitar tanto cualquier tipo de religión como mucho menos el estar hablando del cristianismo, que era una situación muy compleja en el momento en que Cornelio invitó a Pedro para llegar. Cornelio desafió el sistema de su tiempo que le negaba la oportunidad de conocer a Dios. Ese temor, ¿verdad? Ese león rugiente que está alrededor buscando a quien devorar, que es el mismo Satanás, identificado precisamente por Pedro, que lo que trata es de provocar en nosotros temor. No buscamos a Dios por temor. Dios le recompensó dándole vida eterna, abundante para él y para su familia. No perdió su trabajo y muy probablemente, si ya era un hombre justo e íntegro, el añadido súper importante de la vida eterna y la vida abundante en Cristo le hizo a este hombre ser un hombre muy exitoso, con muchas bendiciones. Ya no lo vemos, ya no lo notamos, ya no lo leemos, pero es muy probable que así haya sido, por supuesto. Si con el simple hecho de honrar y respetar el Antiguo Testamento ya tenía una gran bendición, una buena reputación, con cumplir ahora ese Nuevo Testamento que se estaba formando, la vida de Cristo, sin duda alguna, este hombre tuvo gran ganancia en enfrentar ese temor. ¿Qué es lo que te impide a ti acercarte a Dios? ¿Cuáles son esos temores? ¿Estás dispuesto a desafiar el sistema? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a las huestes de maldad que dejen de oprimirnos, que esas palabras que nos amedrentan, que aquellos que nos amenazan con que dejemos de buscar a Dios, el mismo pecado que nos dice, cuidado, vas a buscar a Dios. En el nombre de Jesús, yo, para todos aquellos que queremos buscar a Dios a pesar de lo malo que somos, a pesar de lo malo que hemos hecho, a pesar de la maldad que nos rodea, si que queremos buscar al Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro y ato a Satanás y a sus huestes de maldad y a todas sus ideas y a todos sus proyectos y todas sus pretensiones en contra de ti, en el nombre de Jesús. Si tú estás deseando, a pesar de todo, a pesar del temor, de esas espinas, del afán, de las riquezas, de los bienes materiales, si a pesar de todo eso tú estás dispuesto como Cornelio a buscar de Dios, en el nombre de Jesús yo declaro victoria en tu vida, victoria en la vida de cada uno de nosotros. Así es y así va a ser, porque no estamos buscando una necedad, estamos buscando al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que es la fuente de la vida. Por eso vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido bendiciones para cada uno de nosotros, Señor, que estamos buscando de ti, a pesar de todo, a pesar de las amenazas, de aquello que nos rodea, Señor, de las malas decisiones que hemos tomado, de la mala mayordomía que hemos realizado, pero que ahora estamos buscando, Señor, la luz de ti, de tu palabra, tu espíritu para decidir diferente en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, toma nuestra mano, respáldanos y ayúdanos como a Cornelio, Padre Celestial. Tráenos esa vida eterna y abundante que tanto anhelamos. Que a partir de ahora podamos edificar una nueva perspectiva de vida para nosotros y que la gente que nos rodea pueda realmente entender y comprender
que Cristo en nosotros nos trae valor, nos trae una identidad tan necesaria para tener victoria en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. www.somosrenuevo.org, siempre dispuestos para conectar contigo. Dios te bendiga.